Estamos en enero de 2026 y un documento sellado durante décadas acaba de salir a la luz. Un documento que registra las palabras exactas del Padre Pío, el santo estigmatizado de Pietrelcina, sobre una nación europea que desaparecería del mapa. No por invasión, no por catástrofe natural, sino por algo mucho más silencioso y aterrador: la muerte demográfica. Y cuando lees sus palabras escritas en 1968, cuando ves los detalles específicos que describió, cuando comparas cada señal con la realidad de hoy, la precisión te hiela la sangre. Porque el Padre Pío no hablaba en metáforas vagas, habló de señales concretas, de una línea de tiempo, de síntomas específicos que marcarían el camino hacia la extinción de todo un pueblo. Y hoy, 58 años después, cada una de esas señales se ha manifestado exactamente como él predijo. El Padre Pío fue uno de los místicos católicos más documentados del siglo XX. Un hombre que llevó los estigmas de Cristo durante 50 años, que realizó miles de curaciones verificadas, que leía los corazones de las personas en confesión sin que dijeran una palabra. Pero lo que pocos saben es que también recibió visiones sobre el futuro de Europa. Visiones que compartió solo con sus confidentes más cercanos y que fueron registradas en diarios privados que permanecieron ocultos hasta hace pocos años. Y entre esas visiones hay una que destaca por su especificidad y por lo aterradora que resulta en 2026. El Padre Pío habló de una nación de antiguos guerreros, de tierras donde el cristianismo resistió invasiones durante siglos, que perdería su alma mucho antes de perder su territorio. Habló de una tierra donde las iglesias estarían llenas de ancianos y vacías de niños, donde las campanas doblarían por muertos, que nadie lloraría porque no habría jóvenes para recordarlos. Y describió algo aún más específico. Esta nación comenzaría a morir exactamente cuando el muro cayera. El muro cayó en 1989. Y si conoces algo de historia europea reciente, sabes exactamente de qué nación estaba hablando. Polonia. Sí, Polonia. La nación que resistió 123 años de particiones. La nación que sobrevivió a la ocupación nazi y al comunismo soviético. La nación de Juan Pablo II, de solidaridad, del catolicismo más ferviente de Europa. Esa Polonia está desapareciendo. Y no por enemigos externos, sino por colapso interno. Porque desde 1989, exactamente como el Padre Pío predijo, Polonia ha entrado en una espiral demográfica de la que los expertos dicen que ya no hay retorno. Los números de 2026 son brutales. Polonia pierde aproximadamente 150.000 habitantes cada año. En 1989 tenía 38 millones de habitantes. Hoy tiene 37.7 millones y cayendo. Pero eso no cuenta toda la historia, porque la composición demográfica es aún más alarmante. La tasa de natalidad polaca es de 1.26 hijos por mujer. Necesitas 2. Uno solo para mantener la población estable. Están casi a la mitad. Y en las zonas rurales, las que siempre fueron el corazón de la Polonia tradicional, la situación es apocalíptica. Hay pueblos enteros en el este de Polonia donde no ha nacido un solo niño en más de 5 años. Escuelas primarias que cerraron para siempre. Iglesias donde el párroco celebra misa para 15 ancianos en un edificio diseñado para 300 personas. Y aquí está lo que realmente aterra. Esto no se trata solo de números, se trata de identidad. Polonia siempre se definió por 3 pilares: catolicismo, familia y resistencia. Y en 2 generaciones, 2 de esos pilares colapsaron. El catolicismo está en caída libre. En 1989, el 95% de los polacos se identificaba como católico practicante. En 2026, menos del 35% asiste a misa regularmente. Entre los jóvenes menores de 30, la cifra cae al 12%. La familia, el segundo pilar, también se desintegró. La edad promedio del primer matrimonio en Polonia es ahora 32 años para hombres y 30 para mujeres. La mayoría tiene un hijo, quizás 2, muchos ninguno. El modelo de familia numerosa que caracterizaba a Polonia simplemente desapareció en una generación. Y esto nos lleva de vuelta al Padre Pío.
Porque cuando lees las señales específicas que él describió en 1968, cuando todavía no había caído el muro, cuando Polonia todavía estaba bajo control soviético, la precisión es escalofriante. Primera señal: cuando el yugo caiga, la gente respirará libertad, pero olvidará para qué ser libres. El comunismo cayó en 1989. Polonia abrazó el capitalismo, la democracia, la integración europea. Todo correcto en teoría. Pero algo se perdió en la transición. Ese algo era el propósito colectivo. Durante décadas de opresión, Polonia tenía una identidad clara. Somos los que resistimos. Somos los que mantenemos la fe. Somos los que no nos rendimos. Pero cuando la opresión terminó, cuando ya no había contra qué resistir, esa identidad quedó vacía. Y en el vacío entró el consumismo, el individualismo, la desconexión. Exactamente lo que el Padre Pío predijo. Segunda señal: las madres cambiarán la cuna por la oficina y llamarán a eso progreso. En 1989, la tasa de participación laboral femenina en Polonia era del 58%. En 2026 es del 78%, una de las más altas de Europa. Y aquí está lo crucial. El Padre Pío no estaba juzgando a las mujeres que trabajan. Estaba señalando un patrón cultural donde la maternidad dejó de ser valorada, donde tener hijos se convirtió en un obstáculo para el éxito, donde la narrativa cambió de las madres son el corazón de la nación a las madres son víctimas del patriarcado. Y cuando esa narrativa cambia, las decisiones cambian, los números no mienten. Entre las mujeres polacas con educación universitaria nacidas en los años 90, el 43% no tiene hijos a los 35 años, y la mayoría dice que no planea tenerlos nunca. Tercera señal: los jóvenes huirán de la tierra natal buscando riqueza y encontrarán vacío. Desde que Polonia entró en la Unión Europea en 2004, más de 3 millones de polacos emigraron, la mayoría entre 20 y 35 años, la mayoría con educación. Se fueron a Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Irlanda, buscando mejores salarios, mejores oportunidades, y muchos los encontraron. Pero aquí está el patrón que el Padre Pío vio. La emigración no trajo solo pérdida de población, trajo pérdida de alma. Porque los que se fueron eran precisamente los más educados, los más emprendedores, los que hubieran construido el futuro de Polonia, y los que se quedaron, muchos de ellos, perdieron la esperanza. ¿Para qué estudiar si los mejores se van? ¿Para qué invertir en mi país si no tiene futuro? Es una profecía autocumplida que acelera el colapso. Cuarta señal: las iglesias llorarán en silencio porque no habrá voces jóvenes que canten. Esta es quizás la más precisa de todas. En 1989, Polonia tenía 6.000 seminaristas estudiando para ser sacerdotes. En 2026 tiene menos de 800, miles de parroquias sin párroco, cientos de iglesias cerradas o convertidas en museos, y las que siguen funcionando están llenas de canas y vacías de juventud. El Padre Pío vio esto en 1968, cuando Polonia era el bastión del catolicismo contra el comunismo ateo, cuando nadie podía imaginar que la fe católica colapsaría en Polonia. Pero él lo vio, y describió exactamente cómo sucedería, no por persecución externa, sino por indiferencia interna. Quinta señal: cuando la última generación nacida en la fe muera, el nombre permanecerá, pero el alma habrá partido. Esa generación hoy tiene entre 60 y 75 años. Los nacidos en los años 40 y 50, criados en familias profundamente católicas, que vivieron el comunismo, pero mantuvieron la fe. Ellos son los últimos portadores de la Polonia tradicional. Sus hijos, nacidos en los 70 y 80, tuvieron un pie en cada mundo. Sus nietos, nacidos después del 2000, ya no sienten conexión con esa identidad. Hablan polaco, quizás, pero no piensan como polacos tradicionales. No sienten lo que sentían sus abuelos. La transmisión cultural se rompió. Y cuando esa generación de 60-75 años muera, probablemente en los próximos 15-20 años, algo esencial morirá con ellos. Pero aquí está lo que realmente importa. El Padre Pío no solo predijo el colapso de Polonia. Él vio un patrón que se repetiría en toda Europa. Polonia es solo la más dramática porque el contraste es más fuerte.
De bastión católico a sociedad secularizada en 30 años. De resistencia heroica a desesperanza demográfica en una generación. Pero el mismo patrón lo vemos en Irlanda, que pasó de ser ultracatólica a legalizar el aborto y el matrimonio gay en referéndums aplastantes. Lo vemos en España, que tiene una tasa de natalidad de 1.19. Lo vemos en Italia, cuna del catolicismo, con 1,24 hijos por mujer. Lo vemos en toda Europa occidental. Y el Padre Pío lo predijo todo. Él habló de una era donde Europa olvidaría su alma cristiana y al hacerlo perdería su futuro. Donde las catedrales se convertirían en museos y los museos en discotecas. Donde la gente tendría todo excepto razón para vivir. Y cuando una civilización pierde su razón para vivir, deja de reproducirse. Es biología básica combinada con filosofía profunda. Los animales se reproducen por instinto. Los humanos necesitamos algo más. Necesitamos significado. Necesitamos creer que vale la pena traer vida a este mundo. Y cuando esa creencia muere, la natalidad muere con ella. Eso es exactamente lo que vemos en Polonia y en toda Europa en 2026. Pero volvamos a lo específico porque aquí es donde la profecía del Padre Pío se vuelve aún más perturbadora. Él no solo predijo qué pasaría, predijo por qué pasaría. Y dio 3 razones que hoy suenan como descripción exacta de nuestra realidad. Primera razón. Cuando el hombre adore el placer más que el propósito, dejará de crear futuro. Mira la cultura dominante en Polonia hoy. Mira los valores que se promueven en medios, en redes sociales, en la educación. Es todo sobre ti. Tu felicidad, tu realización, tu libertad, tus viajes, tu carrera y los hijos, en esa narrativa, son un obstáculo. Te quitan tiempo, te quitan dinero, te quitan libertad. Entonces, ¿para qué tenerlos? El Padre Pío vio este cambio cultural décadas antes de que ocurriera y lo identificó como la causa raíz del colapso demográfico. Segunda razón, cuando la mujer olvide que dar vida es participar en lo divino, buscará divinidad en logros mundanos. Esta frase es profunda. El Padre Pío no estaba diciendo que las mujeres no deberían trabajar o estudiar. Estaba señalando algo más sutil, la pérdida de lo sagrado en la maternidad. En todas las culturas tradicionales, incluida la Polonia católica, ser madre era considerado un acto sagrado. Eras colaboradora de Dios en la creación. Eras el portal por el cual las almas entraban al mundo. Eras la formadora de la próxima generación. Eso tenía peso, dignidad, trascendencia. Pero en la cultura moderna secular, la maternidad se redujo a biología, a función corporal, a elección personal sin dimensión espiritual. Y cuando pierdes lo sagrado, pierdes la motivación profunda. Porque criar hijos es objetivamente difícil. Sacrificas sueño, libertad, dinero, tiempo. Si lo haces solo por razones materiales, no vale la pena. Pero si lo haces como acto espiritual, como participación en algo eterno, entonces el sacrificio tiene sentido. Tercera razón. Cuando una nación olvide de dónde vino, no sabrá a dónde va y dejará de ir. Polonia olvidó su narrativa. Durante siglos la narrativa era clara. Somos el baluarte cristiano contra invasiones paganas, musulmanas, comunistas. Somos los defensores de la fe. Somos los que nunca nos rendimos. Esa narrativa daba propósito, cohesión, identidad. Pero después de 1989, esa narrativa colapsó. ¿Cuál es el propósito de Polonia hoy? ¿Ser un país más de la Unión Europea? ¿Tener un PIB más alto? ¿Integrarse al mundo globalizado? Esos no son propósitos que inspiran sacrificio generacional. No son narrativas que te hacen querer tener 4 hijos para continuar la misión. Y sin narrativa trascendente, sin respuesta a para qué existimos como pueblo, la motivación de crear futuro desaparece. El Padre Pío vio todo esto en 1968. Cuando Polonia todavía estaba bajo comunismo, cuando todavía tenía tasas de natalidad altas, cuando nadie imaginaba que el catolicismo polaco colapsaría.
Él lo vio porque veía con ojos espirituales, no solo materiales. Veía patrones de alma, no solo de economía. Y lo que vio fue esto. Cuando un pueblo desconecta de su fuente espiritual, cuando corta las raíces con lo trascendente, el árbol puede parecer vivo por un tiempo, pero ya está muriendo desde la raíz. Y eso es exactamente Polonia hoy. Todavía existe en el mapa. Todavía tiene gobierno, economía, instituciones. Pero el alma que la hacía Polonia, esa alma, está muriendo. Y con ella, la población. Y aquí está lo más aterrador de la profecía del Padre Pío. Él no solo habló de Polonia, habló de Europa entera. Dijo que Polonia sería la primera en caer porque fue la que más alto se elevó en fe, y por tanto, la que más bajo caería cuando la perdiera. Pero que el patrón se repetiría en toda nación que cortara sus raíces cristianas. Y estamos viendo exactamente eso. Francia, que prohibió símbolos religiosos en escuelas públicas, tiene 1.79 hijos por mujer. Alemania, corazón de la Reforma, tiene 1.53. Los Países Bajos, la nación más secularizada de Europa, tienen 1.49. El patrón es claro. Donde muere la fe, muere la fertilidad. No porque Dios castigue, sino porque se pierde el marco de significado que hace que tener hijos tenga sentido. Pero el Padre Pío también dejó algo más. Dejó una advertencia específica sobre el punto de no retorno. Él dijo que habría una generación bisagra, una última oportunidad donde el destino aún podría cambiar, y describió esa generación como los que nacieron cuando el muro cayó, los que crecieron entre dos mundos, los que aún recuerdan lo antiguo pero viven en lo nuevo. Esa generación hoy tiene 35 años. Nacieron alrededor de 1989-1991. Son la última generación polaca que tiene memoria vivida de la Polonia tradicional, aunque sea infantil. Y según el Padre Pío, si esa generación no retorna a las raíces, si no reconecta con la fuente espiritual, entonces el colapso será irreversible. Porque la siguiente generación, los nacidos después del 2000, ya no tendrán ni siquiera memoria, ya no sentirán la conexión. Y sin conexión, sin identidad arraigada, no habrá motivación para preservar nada. Estamos en 2026. Esa generación bisagra tiene ahora entre 33 y 37 años. Están en la edad de tener hijos, y las decisiones que tomen en los próximos 5 años determinarán si Polonia tiene futuro o no. No futuro como territorio, eso puede persistir como nombre en el mapa, sino futuro como pueblo, como cultura, como continuidad de identidad de milenios. Y aquí está la pregunta que el Padre Pío nos deja. ¿Qué se necesita para que esa generación despierte? ¿Qué tendría que pasar para que reconecten con algo más grande que el individualismo? Porque no se trata de volver al pasado. No se trata de restaurar el comunismo ni la Polonia premoderna. Se trata de algo más profundo. Reconectar con la fuente espiritual que da sentido a la existencia. El Padre Pío habló de 3 cosas que tendrían que suceder para revertir el patrón. Primera, el pueblo tendría que recordar que sufrir por algo más grande que uno mismo es lo que da dignidad a la vida. Vivimos en una cultura que dice, evita el sufrimiento a toda costa, maximiza el placer, minimiza el dolor. Y bajo esa lógica, tener hijos no tiene sentido. Porque criar hijos es objetivamente un sufrimiento constante. Noches sin dormir, preocupaciones infinitas, sacrificios diarios. Bajo la lógica del placer, es mala inversión. Pero bajo la lógica del propósito, es la máxima expresión de amor. Sufres porque eliges algo más valioso que tu comodidad. La continuidad de la vida, la formación de almas, la participación en lo eterno. Y cuando una cultura recupera eso, cuando vuelve a honrar el sacrificio por propósito, las decisiones cambian. Segunda cosa, tendrían que reconstruir comunidad real, no virtual. Uno de los factores del colapso demográfico es el aislamiento. La gente se siente sola, no tiene red de apoyo, no confía en vecinos, no tiene familia extendida cerca. Entonces piensa, ¿cómo voy a criar hijos sola? Y decide no hacerlo.
Pero la humanidad nunca crió hijos sola. Lo hizo en tribus, en comunidades, en familias extendidas. Se necesita una aldea, como dice el proverbio. Y cuando esas aldeas se reconstruyan, cuando la gente vuelva a sentir que hay una red que me sostiene, hay gente en quien confío, hay comunidad real, no solo contactos de redes sociales, entonces la decisión de tener hijos deja de ser tan aterradora. Y tercera cosa, tendrían que reconectar con lo sagrado de la vida misma. Esta es la más profunda de todas, porque en una cosmovisión materialista, donde no hay nada más allá de átomos y vacío, donde no hay propósito cósmico, donde somos accidentes evolutivos sin significado inherente, tener hijos es absurdo. ¿Para qué perpetuar un accidente? ¿Para qué continuar una cadena que no va a ninguna parte? Pero en una cosmovisión espiritual, donde la vida tiene propósito trascendente, donde cada alma es una chispa de lo divino, donde participar en la creación es el acto más sagrado que podemos hacer, entonces tener hijos es natural, es profundo, es la respuesta obvia a para qué estamos aquí. Y esa reconexión con lo sagrado es exactamente lo que el Padre Pío decía que tenía que regresar para que Europa sobreviva. Pero aquí está lo que te quiero dejar. Esto no es solo sobre Polonia, no es solo sobre Europa, es sobre ti. Porque el patrón que el Padre Pío vio no es geográfico, es espiritual. Está sucediendo en todas partes donde la gente pierde conexión con lo trascendente. Ya lo vemos en Corea del Sur con 0.72 hijos por mujer, en Japón con 1.3, en China con 1.0. En toda América Latina las tasas están cayendo. México tiene 1.8 y bajando. Brasil 1.6, Chile 1.4. El patrón global es claro. Cuando las sociedades se secularizan completamente, cuando pierden toda narrativa espiritual, dejan de reproducirse. Y eso significa que las palabras del Padre Pío no eran solo para Polonia, eran para la humanidad. Y la pregunta que nos deja es la más importante de todas. ¿Qué vas a hacer tú con esta información? Porque no se trata de países abstractos o estadísticas lejanas. Se trata de tu vida, tus decisiones, tu legado. Se trata de si participarás en crear futuro o serás parte de la generación que decidió que el futuro no valía la pena. Y no te estoy diciendo que debas tener hijos si no quieres. Te estoy diciendo que examines por qué quieres o no quieres. ¿Es decisión consciente basada en propósito claro? ¿O es resultado de absorber una narrativa cultural que te desconectó de algo más profundo? Porque eso es lo que el Padre Pío realmente estaba advirtiendo. No un castigo divino, sino una consecuencia natural. Cuando pierdes conexión con la fuente de significado, pierdes motivación para crear futuro. Y sin futuro, simplemente desapareces. Polonia está desapareciendo. No mañana, no el próximo año, pero en 50, 70, 100 años, a menos que algo cambie radicalmente, Polonia como identidad cultural, como continuidad de pueblo, habrá desaparecido. El nombre permanecerá en el mapa, pero el alma se habrá ido. Exactamente como el Padre Pío predijo en 1968. Y él vio esto no para aterrarnos, sino para despertarnos, para que viéramos la conexión entre espiritualidad y supervivencia, entre propósito y futuro, entre lo sagrado y lo demográfico, y sobre todo, para que entendiéramos que todavía hay tiempo, todavía hay una ventana, todavía podemos elegir diferente, pero esa ventana no estará abierta para siempre, y la generación que tiene que atravesarla somos nosotros. Ahora, en esta década, antes de que sea demasiado tarde.